Hola, esto es Molinos por la Libertad y soy Carlos Cabrera. Cada año, con motivo del 1 de mayo, se repite una liturgia terrible en Cuba. Los perjudicados por la casta verde oliva y en Guayaberada, las víctimas del comunismo de compadre, banalizan su sufrimiento, banalizan su falta de libertad, banalizan su falta de derechos, banalizan sus malos salarios, banalizan sus malas pensiones. Yo con esto no estoy pidiendo a nadie que se suicide dentro de aquel descampado hambriento. No estoy pidiendo a nadie que salga a protestar, ni muchísimo menos. Simplemente quiero pedirle a mis paisanos, a mis compatriotas, que adopten una actitud de pudor si, por diversas razones, incluso miedo, tienen que asistir a un desfile del 1 de mayo. La dictadura más vieja de Occidente ha destruido al poderoso movimiento sindical cubano, que consiguió, entre otras cosas, el 6x8, de lo que apenas se habla, y el diferencial azucarero. Y ahí tienen tarea para investigar y averiguar, sobre todo los jóvenes y los menos instruidos, en qué consistía eso. Entonces, cuando uno ve las imágenes, se sorprende que las víctimas del tardocastrismo se presten entusiastamente a tan perversos juegos. Miren, ese Estado que les convoca y que les amenaza sutilmente con represalias si no van al desfile, es el mismo Estado, no hay otro, que paga salarios y pensiones en pesos cubanos absolutamente devaluados. Es decir, un peso cubano no vale ni un kilo prieto. Y después, ese mismo Estado, no hay otro, vende alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad en dólares estadounidenses, la moneda del enemigo, y en euros. Bueno, no hay peor martirio que ese, no hay peor cinismo que ese. Pero hay personas que no se quieren dar cuenta. E insisto, yo no le estoy pidiendo a nadie que se inmole, que se suicide, y no se me ocurre considerar a nadie carnero porque vaya a una convocatoria oficial. Sus razones tendrá y son respetables. Lo único que sería saludable para ellos mismos y para la futura evolución democrática de Cuba, que no se banalizara el cinismo, que no se banalizara el martirio, que no se banalizara el empobrecimiento por decreto, que no se banalizara el sufrimiento. La dictadura del proletariado ha conseguido que Cuba sea uno de los países donde peor viven los proletarios y los pensionistas. Y no cesan en esa ofensiva, porque Cuba es el único estado iberoamericano que se niega a firmar el convenio multilateral de la región de seguridad social que permitiría a cubanos que hayan trabajado un número de años en Cuba acumular esos años a la hora de jubilarse en sus países de acogida del ámbito iberoamericano, insisto. Pues Cuba se niega. Esa es la actitud real de la dictadura frente a los proletarios, frente a los empobrecidos. Por tanto, si no es mucho pedir, evitemos la banalización, insisto mucho en este término, banalización del sufrimiento, porque es terrible tener que vivir así. Yo siento el máximo respeto por todos los cubanos del mundo. Pero lo que no entiendo es que banalicen su propia desgracia. Los actos de cinismo, si no es mucho pedir, dejaros a la dictadura, que tiene de secretario general
de la Central de Trabajadores de Cuba, de la CTC, a un miembro del Buró Político que está totalmente subordinado a la casta verde oliva y enguayaberada. El cinismo para la dictadura, para la ciudadanía, insisto, si no es mucho pedir, contención, pudor. Son valores importantes para vivir. No se trata, insisto, de armar un lío. Pero claro, cuando uno ve esos desfiles tipo verbena, tipo jolgorio, que todos los carteles aluden a Donald Trump y ninguno alude a la situación real de los obreros cubanos, a la situación de desamparo que tiene la mayoría del pueblo cubano, no le queda más remedio que extrañarse. Y tampoco pido explicaciones. Lo que pido es, si fuera posible, y en los casos que fuera posible, un cambio de actitud. A alguien le pueden obligar más o menos, con los resortes de la tiranía, a participar en determinadas convocatorias. Pero lo que no lo pueden obligar es a mostrar entusiasmo. Miren cómo hacen con los pioneros. Los manipulan, los ponen ahí a vociferar, pobrecitos míos. Los padres de esos pioneros tienen una responsabilidad clarísima. Por muy revolucionarios que sean o se crean, por muy convencidos que estén, por muy necesitados que estén de proteger su empleo, su pequeña ventaja, su ganancia, incluso su negocio privado. Independientemente de eso, hay que tener pudor en la vida y renunciar al cinismo como una actitud permanente. Yo critico a quien desde la emigración insulta llamando carnero y recordándole que el mes que viene van a pedir una remesa y una recarga. Mire, señores, lo peor que puede haber desde el punto de vista humano es la falta de pudor, pero también la falta de sensibilidad, convirtiendo al mendigo en víctima. Una gran conquista de la revolución es la expansión de la mendicidad, la expansión del empobrecimiento, la expansión de la dependencia. Y como mismo el Estado comunista depende de salves de Rusia, de China, de Irán, de Venezuela y de algún que otro despistado, la gente cubana, la gente de a pie, depende de un familiar o de un amigo que le tienda la mano. No se construye una nación con insultos, pero tampoco se construye una nación banalizando la agonía, banalizando el sufrimiento. Por tanto, si no es mucho pedir, plántense razonablemente y eviten mostrar alegría frente a sus verdugos. Evite mostrar alegría cuando su sueldo no le alcanza. Evite mostrar alegría cuando su casa tiene más horas de oscuridad que de luz. Cuando a lo mejor carece de un medicamento que necesita para usted mismo o para un familiar. Simplemente eso, ser sobrio, sensato ante la tiranía. El resto es seguir postergando la necesaria evolución democrática de Cuba y la construcción de una nación con derechos, obligaciones también, que las marcan las leyes, pero Cuba lleva 66 años privados de derechos, incluidos los proletarios, pese a que se autoproclamó como una dictadura del proletariado. Muchas gracias. Que tengáis un buen día.